Listo, pues ya estamos por acá de regreso en lo que se van conectando. También, bueno, les voy a habilitar micrófonos y cámaras porque justo Jessica quiere que esta sesión sea más dinámica y creo que sirve para el mediodía, entonces traten de participar. Creo que es una sesión, si bien ahorita mencionaron este tema de la ley silla, creo que también verlo desde un lado distinto, enfocado más a la parte jurídica, podríamos decirlo, es bastante buena. Entonces, nada más déjenme habilitarles a todos sus micrófonos. Listo. Acuérdense que pueden abrir micrófono, cámaras, reaccionar, participar, todo lo que quieran. Y ahora sí, déjenme darle la bienvenida a nuestra ponente, que ya ustedes ven en cámara. Eh, Jessica, bueno, tengo el honor de decir que es también mi amiga desde hace algún tiempo, pero ella es, bueno, actualmente es candidata a jueza federal en la Ciudad de México, es abogada, es maestra en Derecho por la UNAM y además también le gusta mucho esto de compartir, de difundir, de obviamente hacer eco a diferentes pues iniciativas y obviamente desde la parte legal, pero también pues es conductora en el IMER, escribe y opina para algunas revistas como Animal Político, para CNN, para Multivisión. Entonces, pues nada, eh, muchas gracias por estar acá, Jess, bienvenida. Y pues ahora sí, no sé si quieras agregar algo a la presentación. Eh, Pues tú quiero, dime, quiero saber si me escuchan, yo espero que sí. te Buenas tardes escuchamos a perfecto. todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Aide Montes, quien pues bueno, y hace posible que estos foros de divulgación y en este caso pues de derechos para todas las personas sea posible y agradecerles también a todas las personas que están ya sea con la cámara prendida, también con la cámara apagada, pero que también se dan este espacio para escuchar, sobre todo con este escenario de lo que platicábamos, de los derechos pues, de las personas desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito laboral y también platicarles un poquito de lo que es la ley silla. Pero para entender qué es este contexto también legal, luego las personas que están en el sector salud, evidentemente, como yo sí soy una persona que está involucrada en el ámbito jurídico, pues no tengo el tecnicismo, no tengo las cartas credenciales, posiblemente puedo entender en términos generales lo que pasa en el sector salud, pero evidentemente no es mi campo de conocimiento. Entonces, primero quisiera platicarles que, pues bueno, los derechos humanos, como los derechos laborales, implican una protección universal, en el cual, pues bueno, no solamente se consagran en la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar que nada más porque son derechos laborales se encuentran previstos en la legislación secundaria o en la Ley Federal del Trabajo. Y no, debemos de partir siempre que los derechos fundamentales se encuentran previstos en la Constitución. Es decir, si hay escenarios que no están regulados o que no están en un contexto específico en la legislación secundaria, pues sepan que sí o sí en la Constitución van a estar previstos. Quizás no de forma tan específica, porque muchos pensarán, oye, pues es que realmente no hay un ABC de cada uno de los supuestos posibles de los derechos laborales de todas y todos en la Constitución, sobre todo porque, pues bueno, es un documento físicamente y a nivel documento corto, pero la realidad es que esta debe de ser no solamente una aplicación estricta, sino también se puede interpretar y se puede abrir el abanico de oportunidades, ojo, siempre en favor de los derechos de todas y de todos, siempre en beneficio de nosotras y de nosotros como personas. Entonces, pues bueno, la Constitución está como regulado en algunos capítulos y sobre todo habla de los derechos humanos y de las garantías. Y en el título sexto, pues habla del derecho al trabajo y de la previsión social. Y pues bueno,
también dentro de estos derechos que son humanos, no solamente está el derecho a la familia, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho de acceso a todas las demás garantías previstas en la Constitución, sino también el derecho al trabajo. Y esto también se va a regular en tratados internacionales como la OIT, que también tiene este parámetro de control no solamente constitucional, sino también convencional. ¿Y qué se refiere a lo convencional? Pues bueno, son los tratados internacionales en el cual México, como Estado mexicano, en su totalidad forma parte, en el cual circunscribe a estas normas y a estas reglas de carácter general y que se deben de cumplimentar no solamente por el Estado mexicano, sino por los países que forman parte de estos tratados internacionales. Entonces, aquí ya tenemos un control doble, tanto de la Constitución, que lo prevé de forma, o ya se expresa, o de forma que permita una interpretación, porque, ojo, desde 2011, es decir, ya llevamos 14 años de una reforma que fue de carácter constitucional muy importante, en el cual ya se pone por encima de cualquier otra situación los derechos humanos de las personas y siempre deben de ser de carácter progresivo. Es decir, si ya avanzamos en un derecho, por ejemplo, laboral, no podemos dar marcha atrás por decir, en este caso de la ley Silla, que si ya se implementó y ya se está regulando y es para maximizar el bienestar de las personas, no podemos dar ni un paso atrás ni porque la iniciativa privada o porque nuestros trabajos o porque alguna condición de carácter en específico, alguna norma general lo precise, no. Esto siempre va a ser de manera progresiva y jamás se debe dar un paso atrás. Si llegan a haber ese tipo de escenarios, pues bueno, hay diversos mecanismos, diversos medios de impugnación para hacer valer nuestros derechos. Y pues bueno, como les comentaba, pues hay algunos tratados internacionales como la convención, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y también la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de las y los trabajadores, sobre todo también de las personas que son migrantes, que pues muchos podrían pensar que porque se encuentran en una condición de irregularidad, pues no tienen derecho a un trabajo o a condiciones generales de trabajo. Ojo, también es bien importante esta situación porque muchos podríamos pensar que, bueno, que nada más las personas que nos encontramos en condiciones de regularidad, es decir, que pagamos impuestos, que estamos contratados en alguna empresa desde la iniciativa privada o en el sector público, por ejemplo, puede ser el IMSS, el ISSSTE, alguna otra dependencia pública del sector salud, etcétera, somos los únicos que tenemos derechos laborales y no. Lo cierto es que también la Constitución prevé y también los tratados internacionales que se deben de prever derechos laborales también para las personas que se encuentran en condiciones de irregularidad. Ojo, este tema de, porque muchas personas dicen o suelen decir, es que están en condiciones de ilegalidad. No hay personas ilegales en ninguna parte del mundo. Puede ser que estemos en condiciones de irregularidad, pero ilegales no hay. Y también no hay personas que trabajan en la ilegalidad. Ilegalidad solamente van a ser los escenarios, vaya, que están textualmente previstos en la ley, que son delitos. Esos sí son ilegalidades, por ejemplo, el tráfico de alguna de tipo de sustancias, el vender estupefacientes, el estar vinculado al crimen organizado. Vaya, esos son cuestiones ilegales. Pero vaya, cuando vemos a alguna persona que trabaja en el sector informal, como en un mercado, en algún tianguis, e incluso personas que no tienen un contrato en sí mismo. Por ejemplo, también lo hemos visto, cuántas farmacias hemos visto que también tienen a personas que trabajan, igual y no son el médico que está encargado, pero sí son las personas que están en los mostradores, etcétera, y no están en un trabajo ilegal porque no están vendiendo productos ilegales o no están haciendo un trabajo ilegal, simplemente están en un escenario de irregularidad. Por eso es que siempre cuido que este tipo de términos se traten con el debido parámetro posible. Y pues bueno, al respecto, pues les platicaba que el artículo estrella
en la Constitución, ese 123, y aunque es un artículo muy largo, la verdad es que les voy a dar una síntesis en el cual pues es básicamente garantizar estos derechos fundamentales, en el cual, aunque tiene su propia legislación secundaria como la Ley Federal del Trabajo, pues justamente va a garantizar el artículo 123 que los trabajadores cuenten con condiciones dignas de trabajo, con temas de seguridad, con estabilidad en el empleo, acceso a servicios de salud, trato libre de cualquier tipo de discriminación o también de explotación y seguridad social. Ojo, esto es en atención a sus respectivas industrias, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, siempre les platico, no es lo mismo una persona que trabaja en un empleo promedio, es decir, que su trabajo implica una jornada laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a, por ejemplo, personas que están en el sector salud que pueden tener un horario completamente distinto, pero no por eso dejan de tener derechos laborales y que deben de tener condiciones dignas. Ojo, ahorita vamos a platicar y a cuestionarnos este tema de las condiciones dignas. Entonces, y les comentaba, no es lo mismo el horario laboral que va a tener una persona en promedio de 9 a 6 de la tarde que igual de una persona que está en el sector salud, que puede tener un horario diferenciado, que puede ser en la noche, un horario mixto, que puede también tener un esquema por el tipo de sector al que trabaja. O incluso también podemos pensar en un gobernador, en un secretario de Estado, que igual muchos podrían pensar, bueno, su trabajo es de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. No, hay normas específicas para cada uno de estos escenarios en el cual precisa que según las tareas y las funciones, vaya, ahora sí que lo que el empleo demande es el tiempo de trabajo que le vas a poder destinar. Por eso es que luego vemos que algunos servidores públicos pues están trabajando incluso hasta fines de semana, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque reglamentación en específico es diversa, es de una gran cantidad de reglamentos de carácter interno, pero justamente va a atender a la naturaleza de cada servidor público o de cada persona o de cada industria o de cada función que tengan. El promedio, pues sí se debería de atender de 9 a 6 de la tarde, pero les comento, según las funciones que se desempeñen, e incluso para algunos servidores públicos, ojo, esto no solamente aplica para las personas servidoras públicas que podríamos pensar que pueden ser gobernadores, alguna secretaria de Estado, etcétera, sino también para algún director general que trabaje en un hospital público, que son parte de las dependencias públicas, pues evidentemente su demanda y su compromiso de trabajo y su horario de trabajo, incluso hay normas oficiales de trabajo que así lo precisan, que va a ser en atención a lo que el trabajo le demande. Entonces, bueno, ahí son escenarios, vaya, que como son, es un servidor público, es tener vocación de servicio, etcétera. Pero pues también se debe de estar en condiciones dignas. Ojo, también, digo, esto lo prevé la Constitución, pero también siempre invito a cualquier persona, no solamente del sector salud, sino también a todas las personas en términos generales que están en algún trabajo regular o en condiciones de irregularidad. ¿Qué es lo que se entiende por condiciones dignas? Porque lo que yo podría pensar como condiciones dignas de, bueno, pues un sanitario limpio, con papel de baño, vaya, las condiciones no son las mismas en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque partamos del escenario en que tan solo el 50% de la población en México se encuentran en condiciones de pobreza y en otras partes también de condiciones de pobreza extrema. Tan solo es así que la economía del país, el 90% de la economía del país recae en el 10% de la población. Y a la inversa, el 90% y el 10% de la riqueza del país recae en 90% de la población. Es decir, es una proporción a la inversa. La mayoría de la población mexicana se encuentran en condiciones de adversidad. Entonces es por ello que siempre estos temas de condiciones dignas pueden variar de entidad federativa, incluso estando en la propia Ciudad de México o en zona metropolitana, hay una contrariedad y nosotros lo hemos visto entre alcaldías, por ejemplo, como Álvaro Obregón o alcaldías como Iztapalapa, en el cual las condiciones
sociales, económicas, culturales, de acceso a derechos, son completamente diversas. Entonces, vaya, siempre yo les cuestiono qué es una condición digna. Vaya, porque lo que podría parecer para mí algo digno, podría pensarse o podría verse que en otros sectores ya ha sido una condición normalizada, y el que se normalice no necesariamente está bien. ¿Por qué? Porque si se normaliza algo que está mal, una cosa es que estemos conscientes del entorno que nos rodea, pero otra cosa es ya aceptar que puedan haber situaciones de discriminación, de explotación, que no se garanticen ni las condiciones mínimas de seguridad social, ni las condiciones de seguridad en términos generales, ni condiciones mínimas de un trabajo digno. Entonces hay que tener estos parámetros en cuenta. Y pues bueno, el artículo 123, que es la estrella de la corona en materia laboral en México, pues bueno, ha tenido importantes reformas, es de los artículos constitucionales más reformados, tiene 33 reformas, y la ley Silla pues justamente fue del año pasado, es la reforma número 32. Y pues bueno, este artículo constitucional, pues en su redacción original, se ha considerado, aún así, pese a las adversidades que muchos pudiéramos pensar en el Estado mexicano, pues es dentro de los textos, ojo, textos, uno de los textos más progresistas de todo el mundo en materia de derechos laborales, justamente porque busca esta vocación de garantizar los derechos a las personas, y que realmente pues la mayoría de sus modificaciones han sido en el sentido de ampliar los derechos de las y los trabajadores, incluso para las personas menores de edad. Ojo, el que en México y en gran parte del mundo no esté permitido los derechos, no esté permitido y esté prohibido que exista el trabajo infantil, porque en el genérico o en el ideal, o al menos en la UNICEF, así se pensaría que las infancias están destinadas a estar en un entorno seguro, en un entorno que les brinde integridad de sus derechos, en un entorno de desarrollos psicoemocionales adecuados, con derecho a educación, que es en donde deberían de estar este sector de la población, porque son pues justamente menores de edad. Lo cierto es que como en México y como en todo el mundo existe un trabajo infantil que evidentemente es irregular y muchas veces también es ilegal, porque pueden ser víctimas de prostitución, de tratas, de diversos escenarios que son ilegales. Incluso a muchos niños también los involucran en crimen organizado, etcétera. Entonces, pues bueno, es lo que les comento, el artículo 123 es muy generoso en cuanto a texto, en cuanto a contenido. ¿Por qué? Porque es de los más progresistas y también amplía los derechos de los trabajadores, incluso menores de edad, que muchos pensaríamos, y ahí comparto también, pues bueno, que no es el ideal. Los menores de edad tendrían que estar enfocados en sus estudios, en su salud, con derecho a una familia, etcétera, pero la realidad es que existe. Y también, bueno, ya será discusión para otro momento el cuestionarnos si las infancias, las adolescencias y las juventudes eh, deben de trabajar, y que bueno, si ya están trabajando, ¿qué podemos hacer para mejorar sus condiciones y para que no caigan en escenarios de violencia como es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque al ser trabajos informales, irregulares, pues evidentemente el sector ilegal es cuando los contrata y los atrae, y pues bueno, se empieza a generar este crimen, esta ola de violencia. Son víctimas directas, y pues bueno, es por eso es que se busca mejorar estas condiciones, no solamente para las personas menores de edad. También el artículo 123, pues bueno, busca mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Ojo, esto no implica que no se vea a la generalidad, pero como les comentaba, desde 2011 ya hay un sistema de progresividad de derechos humanos, pero esto implica también, no sé si han escuchado el juzgar con perspectiva de género, o juzgar con perspectiva para la niñez. Y básicamente estas perspectivas y el mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres y también para grupos históricamente discriminados es para quitar estas brechas
que han imposibilitado el acceso a sus derechos en todos los aspectos, pero eso también implica los derechos laborales. ¿Esto qué es? Puede ser que sean las mujeres que igual están con cuestiones de atención de cuidado en el hogar, que están al cuidado de una persona adulta mayor o de niñas, niños y adolescentes en casa, y también con la carga laboral. También está el tema de los adultos mayores, los derechos laborales de las infancias, de los pueblos y comunidades indígenas, todo esto vinculado al derecho del trabajo, también de las personas de la diversidad sexual, de las personas afromexicanas, etcétera. Entonces, son grupos que han sido vulnerados a nivel histórico y que estas perspectivas y estas condiciones que buscan garantizar un piso un poco más parejo o equilibrar la balanza en la cual siempre han estado en condiciones de desventaja y que puedan tener condiciones laborales adecuadas o al menos más regulares al promedio de la población mexicana. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso pueden tener no solamente, no pueden estar solamente en una de estas condiciones. Puede ser que sea una mujer adulta mayor, pero también tenga una discapacidad física permanente. Vaya, se pueden interseccional, se pueden vincular una con otra de manera conjunta y al mismo tiempo. Entonces hay que tener esto presente. Y también, pues bueno, busca que este artículo 123, que el entorno laboral sea adecuado y que siempre se protejan los derechos de todas y todos. También el entorno laboral adecuado, pues siempre también los invito a la reflexión, porque así como podemos pensar que hay condiciones dignas y que pueden ser indignas para unos y otros y los parámetros pueden ser muy distintos y muy variables y muy subjetivos, lo cierto es que el entorno laboral también puede ser variado, puede ser diverso y lo cierto es que por eso existen diversos escenarios, como por ejemplo el violentómetro, en el cual se pueden poner escalas de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que puede ser una broma, pero ya puede ser acoso, pero ya puede ser violencia, que ya puede ser hostigamiento. Vaya, hay diversos índices de violencia, entonces hay que tenerlos bien marcados, en el cual pues tengamos siempre claro que la incomodidad siempre va a ser un excelente parámetro para saber si estamos en un escenario en el cual pues no nos sentimos cómodos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Creo que no, Jess. Bueno, por ahí si quieren, acuérdense, tienen habilitados sus micros, pueden levantar la manita, pero creo que no, todo. Vale, entonces pues bueno, bueno, voy a continuar, porque yo hablo y hablo bastante. Entonces pues bueno, estos derechos laborales pues tienen una evolución histórica desde la Constitución de 1917, que fue la primera constitución en plasmar los derechos sociales como el derecho de las y los trabajadores en México, hasta la facultad de la Cámara de Diputados y de Senadores después de poder regular los derechos en materia laboral. Y pues luego se creó la Ley Federal del Trabajo. Esto era más encaminado a sectores como la minería, los hidrocarburos, ferrocarriles, etcétera. Pero ojo, estamos hablando de 1930, pero ya han ido evolucionando. Por ejemplo, en 1970 ya eran más relacionados al desarrollo industrial, a relaciones comerciales, etcétera. Y en 2012, o sea, pasaron, vaya, más de 40 años para que la Ley Federal del Trabajo ya empezara a dar respuesta a las y los trabajadores, pero no solamente del sector comercio, ni de la industria, ni de temas estratégicos como hidrocarburos, etcétera, sino para dar atención a temas y preocupaciones más recurrentes de las y los trabajadores, vaya, como ciudadanos de a pie, como ustedes y como yo, entre las relaciones entre los trabajadores y los patrones, y pues bueno, se empiezan a incorporar estas medidas para conciliar, pues bueno, la protección de los derechos de los trabajadores, siempre, digo, manteniendo el interés de los patrones en que exista una competitividad y una productividad, pero siempre en favor de la protección de los derechos de las y los trabajadores. Y pues bueno, en México también es importante que ustedes sepan, por ejemplo, como sector de salud, pues igual y no saben exactamente con quiénes pueden recurrir
para llegarse de mayor información y en dado caso de que sean víctimas de alguna vulneración de sus derechos laborales, pues a quién puedan recurrir. Y pues bueno, eh, tanto las secretarías de Estado tienen la obligación de informar sobre los derechos con un trato digno, con condiciones adecuadas, con remuneraciones conforme a la ley, justamente para contribuir a una sociedad más igualitaria, pues es que también ustedes pueden recurrir, por ejemplo, si trabajan en la iniciativa privada, a la Inspección Federal del Trabajo. Y pues bueno, esta Inspección Federal del Trabajo depende a la Secretaría del Trabajo a nivel federal, pero pueden ustedes recurrir a ella sea de forma individual o de forma colectiva. Esta Inspección Federal del Trabajo, pues justamente lo que hace es vigilar, sobre todo en la iniciativa privada, que se esté dando un adecuado cumplimiento a la normatividad de los centros de trabajo, de los temas administrativos y que realmente se estén salvaguardando las condiciones generales del trabajo, como el salario, el aguinaldo, el reparto de utilidades, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, etcétera. Entonces, pues bueno, tanto los trabajadores como incluso los propios patrones pueden acudir a esta Inspección Federal del Trabajo, pues para que les brinden asesoría o que si hay alguna irregularidad o alguna anomalía, pues bueno, puedan cumplir con esta asistencia técnica y que se pueden interponer quejas a través de Ernesto, a través de diversos medios y pues bueno, tengan esta certeza de que esta Inspección Federal del Trabajo va a estar al pendiente de ustedes. bueno, También contamos con la sí, Procuraduría Federal del Trabajo, que este órgano es igual, es un desconcentrado, pero pertenece a la Secretaría del Trabajo y también va a proteger los derechos de los trabajadores ante las autoridades laborales. Aquí no solamente va a ser de la iniciativa privada, aquí también la Profedet puede garantizarle sus derechos laborales también en el sector público, aunque depende de una Secretaría de Estado, va a colaborar de forma conjunta justamente para brindarles servicios gratuitos de asesoría jurídica gratuita en cuanto a sus derechos laborales, e incluso también fungir como un mecanismo de conciliación, es decir, si ustedes tienen ya un conflicto laboral y que antes de que lleguen a una vía jurisdiccional, es decir, a un medio de impugnación, a la vía legal, a la contratación de abogados, etcétera, de forma anticipada pueden recurrir a la Profedet. Ojo, lo ideal es que de forma anticipada primero recurran a la Inspección Federal del Trabajo, pues para que se puedan solventar o reparar estas irregularidades o estas anomalías dentro de sus trabajos, dentro de sus centros de trabajo. Pero si ya hay una diferencia laboral, pero todavía no quieren llegar o todavía consideran que puede haber un punto medio de conciliación, es decir, un punto medio de acuerdo entre la empresa o entre la dependencia pública del sector salud, etcétera, o en términos generales, que pudieran llegar a un acuerdo o a una solución más amigable sin llegar a tribunales, a la contratación de abogados. Ojo, ahorita les voy a platicar el tema de la contratación de abogados. Pues bueno, pueden recurrir a la Profedet, que les va a dar asesoría jurídica gratuita, va a tratar de fungir como esta conciliación, es decir, de llegar a un punto medio, y también les puede llevar un tema de representación legal gratuita. También toda esta información, pues bueno, se las voy a compartir a través de la doctora Aide, pero si ustedes también buscan en internet Profedet o esta Inspección Federal del Trabajo, la van a encontrar sin tema por parte de la Secretaría de Trabajo. Y bueno, posteriormente también se cuentan con estas juntas de conciliación y arbitraje, que es básicamente ya cuando llegamos a un medio de impugnación en materia laboral. Es decir, no hubo una inspección en tiempo y en forma, o aunque buscamos llegar a una conciliación a través de la Profedet, pues realmente no estamos de acuerdo con las condiciones de trabajo, no estamos de acuerdo con las soluciones que se nos proponen, etcétera,
pues podemos ya llegar a un tribunal laboral que justamente va a ser el encargado de resolver, pues con imparcialidad y apego a derecho, a los conflictos laborales en competencia federal o en competencia también local, lo hay también a nivel local, con relación a los trabajadores. Ojo, la Constitución y los tratados internacionales, si bien se debe de garantizar que el sector público, ya sea un hospital público o en la iniciativa privada, que puede ser un hospital privado, algún sector salud privado, etcétera, consultorios, clínicas, etcétera, debe de garantizar que los dueños o el hospital público sigan con esta producción de trabajo, es decir, que sigan con su naturaleza laboral. Pero siempre la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y los tratados internacionales deben de ir siempre en favor de los trabajadores. Pase lo que pase, siempre va a ir en favor de los trabajadores. Entonces, pues bueno, también aquí se vienen escenarios. ¿Por qué? Porque, pues bueno, muchas veces para llegar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, básicamente estos tribunales en materia laboral, pues muchas veces se tiene que agotar una instancia previa que es ante los órganos internos de control, o ante recursos humanos o ante un área correspondiente dentro de las empresas o ante el órgano interno de control del hospital público, etcétera. Sin embargo, y de forma lamentable, en México esas autoridades no fungen el papel que deben de realizar. ¿Por qué? Porque, pues, no sé si ustedes saben, pero al menos el 96% de los casos en México de cualquier tipo de irregularidad, anomalía, queda en impunidad. Más del 96%, ojo, y menos del 90% de los casos que se presentan de conflictos legales se denuncian o se demandan. Entonces, estamos hablando que menos del 10% se van por la vía legal. Y de estos 10%, este 10%, el 90% de estos casos se queda en impunidad. Es decir, menos de un caso se va a resolver y eso no significa que se resuelva de forma favorable, significa que se va a resolver, pero puede ser que nos convenga o que pues sigamos en escenarios de impunidad como los conocemos. Entonces, pues bueno, los órganos internos de control en teoría están para resolver o fungir también como este mecanismo de investigación, de recabar pruebas, no solamente de la parte afectada como las y los trabajadores, sino también de la dependencia o de la iniciativa privada que pudo haber vulnerado, que pueda ser un malentendido, etcétera. Sin embargo, siempre existe corrupción y pues no llegan a buen puerto las investigaciones de los órganos internos de control. Entonces, pues bueno, derivado de este escenario es que llegan a los tribunales laborales y por eso es que pues si están en una condición así, yo las y los invitaría a que recurrieran inicialmente a la Profedet y también, por ejemplo, si ya están en un tema ya legal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ante estos tribunales de naturaleza laboral y no tienen recursos económicos, incluso técnicos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, es que también podemos promover por propio derecho. Vaya, es como si yo supiera que porque tengo un cuerpo, sé perfectamente, y que porque me siento mal, sé perfectamente cuál es mi estado de salud. Evidentemente, pues no soy una experta en la salud y evidentemente igual me duele la garganta y sé que algo anda mal en mi cuerpo, pero no por eso me ando automedicando, puedo resolver esos problemas. Entonces, pero pueden haber personas que no tienen, vaya, muchos dicen, por propio derecho puedes impugnar o presentar tu asunto por la vía legal. Pero la realidad es que hay conocimiento técnico que se requiere para llegar a buen puerto, incluso por escenarios de corrupción que muchos, vaya, abogados que se venden, etcétera. Entonces, hay un escenario al que pueden recurrir si no tienen no solamente este bagaje técnico que es natural y también este conocimiento, y aparte eso también puede ser que sean personas en condiciones económicas, vaya, lo que platicábamos al principio, más del 50% de la población estamos en condiciones de pobreza y algunos en condiciones de pobreza extrema. Entonces, bueno, está el Instituto Federal de Defensoría Pública, en el cual, en este Instituto Federal de Defensoría Pública, nosotros podemos acercarnos para pedir asesoría jurídica y defensa legal.
básicamente la asesoría jurídica va a ser cuando, por ejemplo, nada más tenemos un conflicto de naturaleza laboral, algún despido injustificado, vaya, una condición genérica. Pero, por ejemplo, si esta situación ya se empieza a vincular con otros aspectos, por ejemplo, si sufrimos acoso sexual, eso ya es de naturaleza no solamente laboral, eso ya es de naturaleza penal e incluso va en contra de la Ley Federal de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces se empieza a vincular con otro tipo de legislaciones, con otro tipo de delitos. Entonces puede ser que no solamente hayamos padecido, no sé, un despido injustificado, puede ser que también hayamos sufrido acoso o violencia verbal o violencia física. ¿Por qué? Porque también muchas personas padecen de ello en México. Entonces, bueno, pueden acercarse al Instituto Federal de Defensoría Pública y si no es al Instituto Federal, también está la Defensoría en la Ciudad de México. Esta Defensoría, al igual que la federal, les va a dar asesoría jurídica y defensa legal completamente gratuitas. Son personas y abogados que han sido habilitados, que cuentan con un sistema de carrera y que evidentemente pues, son servidores públicos y por lo tanto pues ellos, el sector público, pues se encarga de pagarles y de llevarles sus asuntos para que puedan llegar a buen puerto. Esta información, las ligas de la Profedet, de esta inspección y de las defensorías públicas para que ustedes puedan allegarse, se las voy a dejar ahí con la doctora Aide Montes, justamente para que se puedan acercar. E incluso, por ejemplo, si hay algún tema que ustedes consideren, híjole, es que yo creo que esto es de naturaleza laboral, pueden consultarlo y ellos les pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que este tema no solamente es de naturaleza laboral, puede ser ya un tema de discriminación. Entonces, ya tenemos que llamar a la CONAPRED, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Entonces, ellos ya saben perfectamente cómo vincularlo con otras áreas del derecho. Y pues bueno, para identificar justamente, es que mi cámara está un poco torcida, pero aquí estoy. Entonces, bueno, para identificar, pues bueno, qué es una relación laboral, también es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, como les comentamos, pues pueden estar en una condición de irregularidad o muchos dicen, bueno, pues es que no tengo un contrato en sí mismo, ¿no? O no tengo claridad bajo qué escenario estoy, o muchas personas trabajan bajo honorarios o trabajan de forma temporal o vaya, son esquemas completamente distintos, ¿no? Entonces, pues bueno, que ustedes sepan que con el simple hecho de que exista una relación de suprasubordinación, es decir, que hay un superior jerárquico que les dice, tienes que hacer A, B, C y D, aunque no exista un contrato o aunque ustedes digan, no, pues es que mi contrato ya terminó el 1 de mayo y estamos a 6 de mayo, pero me sigue dando indicaciones, sigue siendo mi superior jerárquico, hay un trabajo subordinado, cualquiera que sea el escenario, pues bueno, ustedes tienen ya una relación laboral en el cual pues evidentemente se va a vincular con principios, con instituciones, con normas generales de trabajo, con derechos sociales, con la Ley Federal del Trabajo, con tratados, etcétera, exista o no un contrato de forma específica. Y pues bueno, allá van a haber temas en específico, en el cual pues bueno, les comentaba que el trabajador puede ser tanto una persona física como una persona moral, y también el patrón pues evidentemente puede ser una persona en sí mismo física, porque muchos dicen, bueno, es que te contrató el laboratorio Novartis, ¿no? No sé si existe Novartis, pero pensemos que sí. Entonces, pues bueno, te contratan y tú dices, oye, pues es que realmente tu patrón, porque ojo, los órganos internos de control, las dependencias y el sector privada, iniciativa privada, muchas veces hacen eso en los temas laborales de, pues es que yo no soy el que te contrató, o yo no soy tu jefe es el laboratorio, o el consultorio, o el hospital público, etcétera. Y no, simplemente el patrón va a ser tanto la persona moral como la persona física que da instrucciones de subordinación a otro y que este tema, así sea de forma pactada, de forma verbal, pues evidentemente va a haber una relación laboral. Y pues bueno, les iba a dar algunas condiciones en genérico, pero pues bueno,
más temas, pero ya se me está acabando el tiempo y pues bueno, les voy a platicar justamente de la ley Silla. ¿Por qué? Porque esta ley Silla, pues ya lo que hemos visto, ¿no? Este contexto histórico de cómo hasta 2012, es decir, estamos hablando de hace poco más de 10 años, que se empezaron a regular trabajos de personas como nosotras, de ciudadanos vaya de a pie, no del sector de la industria, de estos grandes sectores de hidrocarburos, etcétera, sino ya derechos de los trabajadores de forma cotidiana. Y esta ley Silla justamente fue una iniciativa presentada por la diputada Patricia Mercado, en el cual pues viene esta iniciativa de, ni siquiera es una iniciativa a 100% mexicana, esta proviene de Chile, en el cual muchos trabajadores ya se quejaban de que decían, oye, o sea, una cosa es que igual y porque por mi trabajo, como les platicaba al principio, hay personas que por el trabajo que desempeñan, pues tienen que trabajar de lunes a domingo, etcétera, pero es porque así lo requiere. Sin embargo, deben haber condiciones dignas y aunado a ello, pues bueno, en Chile se empezó a presentar esta irregularidad o esta inconformidad por parte de los trabajadores en el cual de forma colectiva empezaron a hacer un llamamiento para que se les brindara un acceso a una silla, vaya, ni siquiera estamos hablando de sillas ergonómicas y un asiento espectacular, no, simplemente una silla para poder descansar. ¿Por qué? Porque además de que esto tenía afectaciones a nivel físico, a nivel salud, pues realmente no era necesario que su trabajo requiriera el que estuvieran parados toda la jornada de más de 8 horas. Y entonces, pues bueno, la iniciativa la presenta la entonces senadora y ahorita diputada a la Ley Federal del Trabajo, Patricia Mercado, y pues busca establecer que las personas que están trabajando dentro de su jornada laboral de 8 horas, sobre todo va encaminado a las personas que pueden trabajar en un centro comercial o en una tienda de autoservicios, etcétera, que pues pueden tener un descanso de forma periódica y que sobre todo pues estas personas permanezcan de pie durante la jornada laboral y esto implica que tengan descansos obligatorios porque pues pueden usar asientos o sillas durante su jornada laboral y que ello implicara una multa de 250 a 2.500 UMAS, unidades medidas de actualización, que se actualizan cada año, pues bueno, se pudiera regular este tema. Entonces, pues bueno, este trabajo inicia de esta inquietud por parte de personas en Chile, se adopta por parte del Senado de la República el año pasado, se empieza a dar un impulso considerable y lo que buscaba también es que pues no solamente se viera esta modificación a nivel ley, sino también que las y los trabajadores y también las empresas, la iniciativa privada, pues les pusieran una silla o un sillón o unas bancas para que tuvieran este acceso a descanso. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos decían, sobre todo muchos empleadores, es decir, muchos patrones, sobre todo de la iniciativa privada, pues bueno, comentaban que ellos necesitaban que sus trabajadores por el tipo de funciones que desempeñaban, tenían que estar en aparadores, en exhibidores, vaya, estar parados durante toda la jornada laboral. Pero así como se demostró que no toda una persona puede estar parada o sentada las 8 horas de la jornada laboral, incluso también fue un tema ahí que se vio con el tema del teletrabajo, ¿no? De pues bueno, si van a ser personas, van a haber personas que van a hacer home office en sus viviendas, pues bueno, en teoría, insisto, en teoría, se deben de garantizar que los trabajadores que, por ejemplo, están haciendo home office, pues tengan un asiento digno para estar haciendo home office en sus trabajos desde este escenario de teletrabajo y que evidentemente no afecte su salud o que también no estén necesariamente sentados más de 8 horas laborales de forma ininterrumpida. Pues lo mismo pasa a la inversa con las personas que trabajan en este sector. Ojo, no necesariamente pueden ser ellos, también pueden ser personas, por ejemplo, que trabajan en las farmacias o que trabajan en los laboratorios médicos
o que trabajan en hospitales, etcétera. Ojo, evidentemente, bueno, pues están en alguna cirugía y que requiere que el trabajo así lo demanda y así lo requiere, pues bueno, se entiende que, pero no va a ser, vaya, de forma eh, obligatoria o de forma consecuente, ¿no? No es que todo el día y todas las horas, vaya, ustedes pueden estar parados o sentados según las condiciones, pero si ya los están poniendo a que estén más de 8 horas sentados, corridas, eso evidentemente no está mal está mal. Y evidentemente también está mal a la inversa, que les tengan a las personas trabajando más de 8 horas sin derecho de acceso a un asiento. Y pues bueno, eh, justamente este tema pues abona a las personas más desfavorecidas en México, sobre todo a las personas que se les llama de la clase trabajadora, la base de la pirámide, en el cual pues realmente tienen estos desafíos, estas adversidades, en el cual pues bueno, muchos trabajan en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio, y en México son más de 1 millón de trabajadores, de personas que se encuentran en estas condiciones. Si bien esta ley sí ya entró en vigor y justamente estipula que pues no solamente el horario laboral va a ser va a tener periodos de alternancia para que puedan descansar, incluso entre trabajadores del mismo rango, de la misma función, puedan irse intercalando uno con uno para que puedan tomar descansos correspondientes, pues lamentablemente todavía no se ha logrado que en toda la República Mexicana se adopten este tipo de mecanismos. Tan solo podemos ir a cualquier tienda departamental, la que ustedes gusten, y seguimos viendo a las personas que están en este sector que siguen de pie, que siguen trabajando de pie y que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo les dio un plazo de 180 días naturales para que en todos los trabajos, como pueden ser tiendas departamentales, de autoservicio, etcétera, sí o sí tengan este derecho de estar o intercalados o que tengan una silla en su lugar de trabajo. Podemos pensar en las personas que también trabajan en los supermercados, que nos cobran, o las personas que son las personas que están guardando las cosas del súper en las bolsitas, etcétera. Entonces, este trabajo se tiene que ir alternando para que puedan descansar, y si no van a descansar porque tienen 8 horas corridas, sí o sí tienen derecho a que se les ponga una silla o una banca o algo similar para que puedan descansar. Lamentablemente en México, digo, todavía no termina el plazo de los 180 días en naturales, no, hábiles, perdón, pero pues bueno, esperemos que estas condiciones de trabajo mejoren, sobre todo porque ya está en ley, está en la Ley Federal del Trabajo, y pues bueno, esta es una obligación de los patrones, es decir, de los empleadores, y esta prohibición ya expresa en la ley que prohíbe que estén las personas de pie durante la jornada laboral, que tengan áreas de descanso, y que también, si no tienen certeza de cómo se van a organizar, pues bueno, que implementen reglamentos de naturaleza interna para poder prever todo esto. El 17 de junio próximo, pues bueno, en teoría ya arranca esta ley silla, ya arranca de forma más contundente, de forma más importante. Les comento, van a haber 180 días para que se implementen estas acciones, y sobre todo, pues bueno, esta iniciativa iba encaminada pues a mejorar las condiciones de salud, porque si bien son derechos laborales, este tema también va relacionado con derechos a la salud. ¿Por qué? Porque incluso en el dictamen de iniciativa decían que esto conllevaba problemas circulatorios, problemas musculares, que incluso podían generar problemas cardiovasculares, fatiga, estrés. Vaya, que habían varios efectos, y que con tan solo 30 minutos a 1 hora que las personas pudieran estar sentadas, pues iban a mejorar considerablemente sus condiciones de salud, y que también, pues bueno, yo iba a poderles ayudar a que pues pudieran hacer ejercicios de estiramiento. Digo, ya, eso ya me parece, pues ser muy ambicioso, porque pues bueno,
ejercicios ya de estiramiento, bueno, pues ya es un poco más ambicioso, ¿no? A casi tener ahí un deporte, pero bueno, está bien aspirar a más. Y pues bueno, ya se me está acabando el tiempo y yo por aquí lo dejaría en esta ocasión. Ya habrá oportunidad de dialogar en otra oportunidad y les agradezco a todas y a todos el que hayamos podido platicar, dialogar, la invitación de este colectivo, de este grupo del sector salud que, pues bueno, divulga derechos desde una perspectiva de derechos de los trabajadores y de la salud también, y a la doctora Aide Montes que nos invitó para este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Pues digo, creo que solamente en resumen, recordar para todos justo lo que de todo el tema de la ley Silla. En realidad, tal vez como resumen, y sí, como dice Maciel, creo que podría hacerse otra sesión también. Ya están saliendo aquí diferentes sesiones para otros temas más, ampliar un poco más los temas. Seguramente haremos alguna ponencia, conferencia, panel para el tema de la ley Silla más adelante. Pero solo como resumen, recordar, no es que sea una ley como tal, más bien es una actualización de nuestra Ley Federal del Trabajo en algunos artículos, en el caso evidentemente de México. Sí es una iniciativa, como dijo la maestra Jessica, la abogada Jessica, es una iniciativa muy interesante en Latinoamérica e incluso en el mundo, porque muy pocos países tienen esta legislación, si bien es una legislación que se requiere, porque obviamente en Europa, por ejemplo, tal vez no hay estas condiciones o esta deficiencia en las condiciones laborales o del derecho laboral, ¿no? Para los trabajadores. Pero bueno, es una buena iniciativa. Y lo que sí es muy importante ahorita de las preguntas que arrojan en el chat es, uno, se aplica dependiendo de las condiciones o las condiciones del trabajador o del trabajo. Y sí, muy puntualmente la maestra Jessica mencionó que está más enfocado a temas de servicios, a comercios, ¿no? A estas personas de centros comerciales, a las demostradoras, a quien realmente necesita o en teoría por la condición o por las actividades laborales va a tener que estar trabajando de pie durante esas 8 horas de jornada laboral, incluso a veces 12, ¿no? Porque en México pues todavía tenemos jornadas de 12 horas. Pero puntualmente, y ahorita les voy a compartir la parte de la reforma, menciona que lo importante y lo que tiene que cumplir el patrón es proveer el número suficiente de asientos para esos sectores, para que el trabajador tenga la posibilidad de descansar. Y sí menciona el tema de aplica la misma disposición en establecimientos industriales siempre y cuando me lo permita la naturaleza del trabajo. ¿Por qué es importante? Porque tal vez la mayoría de los que vamos a estar conectados o de los que estamos en este sector, estamos en industrias y muchas de las dudas es, ¿y le voy a tener que poner en la línea de producción una silla y qué tal que se caen? No, no se trata de eso. El tema está muy enfocado para quienes están en una operación que está de pie fija todas las 8 horas. Entonces ahí, claro, las instancias laborales pertinentes dijeron, oigan, póngale una sillita a las personas para que se puedan sentar y se puedan levantar y se puedan volver a sentar cuando ellos lo requieran. O sea, básicamente está pensado en eso, ¿no? No está pensado en que todos tengamos una silla ergonómica, el trono, no está pensado así. Y la otra es muy importante esto que nos dijo la maestra Jessica también del tema de los 180 días. Es decir, se publicó en diciembre del 2024 o se publicó esa actualización o esa reforma de la ley federal y en junio estaríamos ya pues siendo auditados, inspeccionados para el cumplimiento de estas pues obviamente actualizaciones, ¿no? Entonces, creo que solo como resumen, muchas gracias, Jess, por también este contexto de las actualizaciones que se hacen en la reforma laboral, bueno, como reformas laborales o no tenemos esos términos jurídicos, pero bueno, básicamente es eso. Eh, Seguramente estarás invitada en nuestro panel que hagamos de la ley Silla más adelante, porque efectivamente hay que profundizar más. Si tienen alguna duda hacia Jessica, pueden escribirlo en el chat también. Espero que haya quedado un poco claro la duda que mencionaba Misael. Se las podemos compartir y seguramente ella, pues como dijo, nos va a estar compartiendo los materiales para el tema de
quejas, inspecciones, todo este tema de instancias gubernamentales. Listo. Pues ahora Bueno, sí, si quieren abrir sus cámaras para tomarnos una foto con nuestra ponente. Y ya está por acá conectado el ingeniero Antonio Mendoza, que es nuestro siguiente ponente. Entonces, para que podamos estar ahí con él. Ya estamos todos. Listo, pues entonces a la cuenta de 3, 1, 2. Perfecto. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Jessica. Estamos ahí a la orden, conectadas seguramente. Y pues nos veremos más adelante. pues muchas Sí, gracias por la invitación, gracias a todas y a todos. Y sí, igual y no fui precisa en la parte de la ley silla, sí, no es una ley silla, es forma parte de la Ley Federal del Trabajo, a 4 artículos en específico, pero son los 132 y 133 en concreto, básicamente. Y luego, bueno, pues vamos a poder ahondar un poquito más de tantos temas que se van a ir relacionando con los derechos laborales, las condiciones generales de trabajo, los derechos humanos, que cómo se relacionen, si se vinculan, porque sí es un tema bastante, bastante amplio que me habría gustado darles más, pero se me acabó el tiempo. no. Estuvo perfecto y seguramente pues así nos queda para dar otra sesión. Eso mero. Pues bueno, muchas gracias. Cuídense. Bye bye. Y bueno.